United States, así es, y está conmigo en este momento mi estimado Josué Caleb Portis. Él nos visita de ayuda de asesoría migratoria y vamos a platicar acerca de las peticiones familiares. Es un tema muy común, muy solicitado y es por eso que nos va a ampliar un poquito más el tema. Bienvenido. Muchas gracias, Raquel, gracias por estar por acá, y de hecho es un tema que lo siguen solicitando porque a pesar que se ha tocado varias veces, mucha gente necesita seguirse informando sobre estos temas importantes. A ver, ¿qué son las peticiones familiares y quiénes son los que lo pueden realizar? Las peticiones familiares son aquellos beneficios en cual una persona, siendo residente o siendo ciudadano, puede hacer a favor de sus familiares más directos. Pueden ser a favor de su pareja, a favor de sus hijos, a favor de sus hermanos. Y es un beneficio que es muy importante que lo sepa la persona, porque muchas veces por la desinformación vienen los que están aquí en El Salvador y deciden irse a Estados Unidos ilegalmente, esperar un proceso en Estados Unidos que muchas veces es erróneo. Al final terminan gastando mucho dinero, al final les piden perdones migratorios, así que es muy importante que ahorita hablemos de ese tema y cómo pueden hacerlo. A ver, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son las características que puede cumplir una persona que puede peticionar a un familiar? Muy bien. Por ejemplo, cuando una persona emigra a Estados Unidos y ya es residente permanente en Estados Unidos, entonces este residente puede pedir al casarse a su pareja, a su esposa o su esposo, y si usted tiene también hijos, puede incluirlos en la petición como residente. Entonces, y si se casa, por ejemplo, la persona está aquí en El Salvador y se quiere casar en Estados Unidos, o sea, tiene que ir de Estados Unidos a venir acá a El Salvador, se casa y puede realizar el trámite más rápido si se lleva a la persona o cómo. La mayoría de los casos así hacen. Muchos de las personas que aplican este beneficio regresan a El Salvador, se casan y someten el paquete junto con las evidencias, fotografías, partidas, etcétera, demostrando que tienen una relación legítima. O en otros casos algunos dejan un poder para casarse mediante ello porque ya tienen suficientes evidencias y al llegar a Estados Unidos ya se somete entonces la petición. Es muy importante en esto saber porque cuando hacen peticiones también para hijos, es muy importante que sepan los hijos que están aquí en El Salvador que pueden obtener el beneficio de sus padres residentes siempre y cuando se mantengan solteros. Si uno de estos hijos se casa y el padre todavía es residente, aunque luego se quiera divorciar, automáticamente pierde el beneficio, porque uno de los requisitos es eso, que se mantenga soltero durante todo el proceso. Ok, eso es bien importante. ¿Hasta qué edad pueden elegir o puede solicitar o peticionar para que el hijo pueda ser residente? Se puede a cualquier edad, en realidad, porque si un padre pide a su hijo, este tiene 15, 16 años, prácticamente en poco tiempo va a estar emigrando. O qué tal este mismo joven, pero ya tiene quizás sus 30 años. Siempre y cuando esté soltero pueden hacer la petición. Pero hay personas que dicen, no, pero es que estoy acompañado, ¿será que me puede pedir? Sí lo puede hacer mientras legalmente no haya una partida de matrimonio que especifique que está casado. Eso media vez el papá es residente. Siempre y si fuese ciudadano, ¿también aplica lo mismo o es distinto? Claro que sí, y ahí cambia un poquito la modalidad, porque si digamos él es un padre ciudadano y pide a su hijo, este hijo tenía sus 22 años, 23 años, ya ha pasado un tiempo, y ahora entonces contrae matrimonio. Como es ciudadano, entonces este beneficio el hijo no lo pierde. Al contrario, lo que se hace es un cambio de categoría. Pasar de hijo soltero de un ciudadano, ahora pasa a ser a hijo casado de un ciudadano. El proceso va a tardar más años, pero el beneficio es que va a abarcar tanto a su pareja como a los hijos que tengan en este matrimonio. Cuando es ciudadano. Cuando es ciudadano, entonces ya incluye al grupo familiar, pero es una petición que tardará alrededor de unos 13 años, 12 años aproximadamente. Es un poquito más largo. Así. En el caso de las parejas que ya son ciudadanos, entonces sí es más rápido, les sale más rápido la ciudadanía, luego la residencia, luego la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo se tarda? Por ejemplo, en casos de residentes que están pidiendo a sus parejas, hay un tiempo promedio de casi 1 año y medio, 2 años que han estado saliendo, pero todo depende cómo Migración procese las categorías y el Centro Nacional de Visas. Entonces, si no hay muchos tiempos de espera, puede que la petición hasta tarde mucho menos. Y en el caso de los ciudadanos, el tiempo de espera anda rondando los 12 a los 15 meses desde que somete la petición hasta que tiene una cita en la Embajada Americana. Entonces tiene que esperar, ¿verdad? Es bien importante cuando usted menciona que tiene que esperar la cita de la Embajada Americana. Muchas veces la Embajada se quiere comunicar con las personas, pero de repente cambian el número de teléfono o cambian de dirección. ¿Cómo deben ellos de hacer para hacer llegar esa información actualizada a la Embajada?
Muchas veces llenando los formularios correspondientes. Previo a la cita a la embajada va a tener que llenar una solicitud que se llama el DC-260, en el cual va a ir toda la información ya actual, sus direcciones actuales, si tiene teléfonos, hay que mencionar números telefónicos, correos electrónicos, y ahora también hasta están poniendo como requisitos lo de redes sociales, verá su ID. Entonces toda esa información se va en el formulario, y si la embajada quisiera comunicarse con ellos, lo puede hacer, aunque la cita se la van a enviar de parte del Centro Nacional de Visas. ¿Qué podría entorpecer el proceso de petición entre un residente a una persona acá en el país? ¿Qué cosas no debe de hacer esa persona aquí o allá? Algo que mencionábamos al principio que es bien importante, el no irse ilegalmente. Ajá. Muchas veces cometemos el error que la gente dice, vaya, ya me sometieron la petición, voy a ir a esperar el proceso en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Entró ilegalmente, violó la ley migratoria, y al final va a necesitar un perdón migratorio. ¿Qué significa? Que su proceso se va a alargar más tiempo, o si no es elegible para un perdón migratorio, va a tener que sufrir un castigo de 5 a 10 años, depende cuánto tiempo estuvo ilegal allá, y eso va a entorpecer el proceso de la residencia. Así que es muy importante, si usted nos está escuchando, que sea un poco más paciente para su proceso de petición, que en cualquier momento va a salir sus papeles, es de asesorarse muy bien. Sí, bueno, la verdad que es un proceso bastante largo que hay que cuidarse. Hay que cuidarse en todos los aspectos, hay que curarse en salud, como dicen por ahí. Claro que sí. Y un detalle que quisiéramos mencionar en este aspecto, porque muchos dicen, ya me hice residente, pero le dicen, no, espérate a ser ciudadano para pedir a tu familia. Ese es de los errores más comunes que seguimos viendo, a pesar de que se ha dicho anteriormente. No es necesario que usted espere a ser ciudadano para pedir a su pareja, para pedir a sus hijos. ¿Por qué? Porque si usted es residente y ellos tienen el beneficio, inicie ya la petición. A lo mejor terminen esperando solamente 1 año y medio, 2 años, en comparación con los 5 que va a esperar hacerse ciudadano, más el tiempo que va a tardar la petición, que quizás van a terminar tardando 6 a 7 años. Cuando esas personas ya definitivamente tienen su residencia, que esperaron el proceso, quizás 10 años, 13 años, lo que haya sido, llegan a Estados Unidos, ¿cuál es el proceso que ellos deben de seguir allá? ¿O tienen que regresar aquí al país por un par de meses, un par de semanas, o tienen que vivir allá en Estados Unidos? Cuando una persona ya obtiene la residencia, el objetivo es vivir y pasar más tiempo en ese país, en Estados Unidos. Por eso se le llama una residencia, porque reside en ese país donde lo han peticionado. Así que si uno ya tiene un beneficio migratorio, entonces al entrar a Estados Unidos el objetivo es vivir más tiempo allá que en El Salvador. Entonces, para este tipo de casos, si una persona dice, no, todavía no me puedo ir porque tengo aquí mis estudios, tengo quizás mi trabajo, muchos todavía regresan a El Salvador a terminar de finiquitar estos aspectos y luego se van indefinidamente a Estados Unidos. Algunos tramitan algún tipo de permisos, que ya es un tema un poquito más amplio que podemos tocarlo en otra oportunidad, pero qué importante saber esto de las peticiones. Sí, en el caso de una persona, de un joven quizás, que el papá ya sometió el proceso de él para que fuese residente, pero él quiere estudiar en los Estados Unidos. Él necesita tener una visa de estudiante a pesar de que tiene el proceso de residencia. Suponiendo que fuera una petición a largo plazo, digamos que él tiene unos 21 o 22 años, un residente que lo pida va a tardar quizás unos 6 años este proceso. Mientras llega el tiempo de la petición para obtener la residencia, muchos aplican ya sea visa de turista, a una visa de estudiante, y si ellos califican con este beneficio, pueden entonces viajar en lo que sale el proceso de residencia. Pero se encuentran legalmente ese plazo dentro de los Estados Unidos. Entonces pueden utilizar la visa de turista, la visa de inversionista o la visa de estudiante, no hay ningún problema. Muchas veces uno quiere evitar la familia y como son peticiones a largo plazo, obtienen la visa de turista, viajan por un mes, van a visitarlo, se regresan y siempre tienen un proceso que está siguiendo su curso. Lo importante es no violar los términos de la visa, no quedarse ilegalmente a pesar de haber entrado legal, porque si no eso traería consecuencias en este proceso. Esa información la sabe el oficial de aduana, el de migración, cuando llega a Estados Unidos, cuando entra. De hecho, como ellos están entrenados para este tipo de procesos, así que ellos saben cuando alguien llega con una visa, cuánto tiempo le pueden asignar para este tipo de casos. Así que es muy importante que usted se asesore antes de viajar, cuando está en este proceso de petición, para no cometer un error y su petición vaya a ser perjudicada por esas decisiones que uno quizás sin saber las comete. Sí, mire, sabe que es mejor que usted conozca toda la información para que no le pueda pasar algo difícil después y no vaya a ser peticionado al final y no tenga su residencia o su ciudadanía.
La información para esto usted lo puede hacer a través del 22 98 96 85. Ahí están apareciendo en pantalla todas las formas de contactarse con Ayuda Asesoría Migratoria. Gracias, Josué, gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que se nos quede por ahí? Solamente recomendarles a las personas que se asesoren muy bien en este tipo de peticiones. Hay muchos jóvenes y personas que han llegado que han esperado muchos años. Tiene un beneficio, asesórese muy bien, le podemos ayudar. Tenemos los contactos de oficina para que usted nos pueda ahí hacer las consultas pertinentes. Un correo tv.ayudamigratoria@gmail.com y estaremos ayudando. Excelente. Migraciones se ve en Twitter y Ayuda Migratoria en Facebook. Claro que Gracias, sí. Josué. Hacemos una pausa y al regresar con más información aquí en Hola El Salvador.